Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo videito del curso de desarrollo en Frontend y vamos a aprender esta cuestión de lenguajes que existen porque son con los que vamos a ir trabajando a lo largo de este curso. Y bueno, en principio existen servidores o más bien lenguajes del lado del servidor y esto es importante saberlo porque nuestro conocimiento no se va a quedar únicamente en HTML, CSS y JavaScript. A partir de que tú ya conozcas y domines estas tres tecnologías, tú puedes empezar a abrir tu camino a otros lenguajes y para esto es esta diapositiva justamente. Entonces, pues vamos a aclarar. Después de crear nuestros sitios con HTML, CSS y JavaScript, a lo largo del tiempo ha ido surgiendo una necesidad, la necesidad de trabajar con información. Por ejemplo, si nosotros creamos una tienda online, en principio tenemos que almacenar la información del cliente. Tenemos que almacenar nuestros productos, nuestros inventarios, nuestras ventas, los precios. Y todo esto al final se va convirtiendo en más y más y más y más información a trabajar. Al final lo que nosotros vamos a hacer con HTML, CSS y JavaScript es darle la interacción a nuestros clientes. Sin embargo, esta cuestión de que viene justamente de todo esto de manipular información y todo eso se utiliza con unos lenguajes llamados lenguajes de servidor o con un arte que, así como existe el frontend, que es la parte frontal del sitio, que es todo lo visible del sitio para nuestros usuarios, a esto se le denomina backend. ¿Okay? Los desarrolladores backend lo que hacen es utilizar toda la lógica de programación dentro de los servidores, o sea, obtener información, manipularla, enviarla a nuestras bases de datos, eh, crear correos, crear informes, todo esto de manera automática, analizar datos, todo esto, ¿ok? Y al final, para eso se utilizan estos lenguajes. Lenguajes que, por supuesto, no únicamente sirven para la cuestión del navegador, pero sobre todo el primer lenguaje y el más común que vas a encontrar en esta área del backend es PHP. PHP lo que hace en particular, muy particular, es que se integra muy bien con la cuestión del servidor. Además de que PHP es muy grandísimo, hay mucha información, lleva muchos años, cada vez es mejor. Entonces, pues, es una muy buena opción para empezar con esto y también si te quieres dedicar al desarrollo backend antes de aprender cualquier otro lenguaje PHP es necesario. ¿Por qué? Porque es el que seguro te va a dar eh, muchos trabajos. Entonces, pues bueno, que sepan que con PHP no únicamente se desarrolla web, sino también puedes desarrollar aplicaciones gráficas y todo esto, pero bueno, al final esto ya son otros temas y te comento los lenguajes de backend más comunes que vas a encontrar seguramente son PHP, Perl, Java, Python, Ruby, Go y por supuesto existen muchos más, pero estos son los que más vas a encontrar del lado del backend, sobre todo Perl, Java, Python, Ruby. No son lenguajes que tal cual vas a empezar a implementar en la web, sino que son lenguajes que tienen sus módulos para trabajar con esto y primero tendrías que aprender estos lenguajes y a desarrollar con ellos para dedicarte de lleno a la cuestión del backend, ¿ok? Pero bueno, además de ello, con estos lenguajes vas a manipular esa información, pero ¿dónde la almacenarías? Para eso existen algo que se llama gestores de bases de datos o database managers. En gestores de bases de datos existen muchísimos, existen
Generalmente los que más se trabajan en la web son MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server y muchos más, por supuesto. Existen muchísimos más también, pero al final estos gestores tienen algo en particular. La mayoría trabajan con algo llamado SQL. SQL es un lenguaje que por sus siglas es Structured Query Language y es traducido es un lenguaje de consultas estructurado y sirven generalmente para hacer esto, ¿okay? Trabajar con información, conectar bases de datos, requerir bases de datos, y una vez que tú aprendas el lenguaje SQL vas a poder trabajar con cualquiera de estos gestores. Y pues bueno, básicamente el backend se compone principalmente de la mezcla de estas tecnologías, un lenguaje de servidor y un lenguaje de lo que sería bases de datos, ¿ok? Ahora, además de ello, quiero que sepas que últimas fechas se trabaja mucho con JavaScript como lenguaje del servidor. Y esto van a decir, ok, o sea, ¿cómo? Yo sé que al final ustedes van a pensar muchas cosas y dirán, JavaScript no me acabas de decir que sirve para trabajar con el navegador y la parte frontal. Pues sí, pero también puede ser aplicado para utilizarlo de manera dentro del backend. Esto se hace con un intérprete que nosotros podemos descargar y instalar y todo de manera gratuita, que se llama Node.js. Con esta herramienta Node, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar JavaScript para crear servidores y para empezar a manejar datos a través de estos servidores de Node. Al final simplemente es volver a aplicar lo que ya sabemos de JavaScript para otro fin. Y les digo esto porque JavaScript puede ser utilizado no únicamente para crear aplicaciones web. JavaScript puede ser utilizado para crear videojuegos, para crear aplicaciones móviles con las dichosas aplicaciones híbridas. Puede ser utilizado para crear aplicaciones gráficas en ordenadores. Pueden ser utilizados en cuestiones de seguridad. En fin, JavaScript tiene una aplicabilidad casi infinita. Entonces, pues, cada quien lo va a utilizar este conocimiento a su modo. Y bueno, también JavaScript al final va a utilizar un modelo que es el de IndexedDB, que lo iremos viendo, para una base de datos fija, ya no en local, sino una base de datos para manejar muchos datos, y esta es la MongoDB. Por cierto, existen muchísimos tipos de modelos de bases de datos no relacionales, que esto ya lo iremos viendo cuando lleguemos al IndexedDB, pero bueno, básicamente el MongoDB lo que hace es tomar esto para manipular datos y reemplazar a lo que sería MySQL, Oracle, Postgres, etcétera. Todos estos lenguajes que utilizan SQL como lenguaje, MongoDB no usa SQL, al contrario, lo único que haces es reutilizar lo que ya sabes de JavaScript para crear bases de datos. Y bueno, también existen muchos frameworks con los que ya una vez que estás trabajando del lado del servidor es lo que generalmente se hace, que son frameworks como Angular, Vue, React y muchos otros, pero estos tres en particular son los más importantes de la web. Y por supuesto no los voy a tocar en este curso porque es un curso muy introductorio, pero además de que es muy grande, y con esto se haría muchísimo más. Y tampoco vamos a tocar Node.js ni MongoDB, pero sí iremos haciendo mención de cosas o aplicaciones. Entonces, pues bueno, básicamente esto sería todo por el mini videito. Como ven, trabajar con estos lenguajes es bastante fácil, bastante sencillo y bastante, como ven, tienen mucho camino que recorrer al final, pero pues bueno,
Espero que aprendan mucho y ahora sí iniciaremos con el pequeño curso de HTML.